Buenas noches. Estamos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 12, y aquí hay un versículo, créanme, me conmueve. Uno, porque lo dice el Señor Jesús, que es Dios, y dos, por lo que dice, porque va contra cultura. Quiero recordarte, sé que lo sabes, que la palabra de Dios no se amolda a la cultura o subcultura de un pueblo. La palabra de Dios es la palabra de Dios y no se acomoda a nada que el ser humano haya establecido como normal, pero que esté alejado de los caminos de Dios. Entonces, tú y yo vivimos en una sociedad en la cual se nos ha enseñado, casi que desde el vientre de nuestras madres, que tener es fundamental, que conseguir es lo importante, que acumular es lo ideal. Entonces miren, y quiero que en esto empeñe su alma, por favor, y la atención, porque el que está hablando no es Lucas. Lucas lo narra, desde luego, pero es el Señor Jesús a quien está Él llevándonos. No es un capricho mío, no, y gracias. Pero porque está en la palabra de Dios. En ese orden de ideas, entonces, si usted vino hoy, es para recibir la instrucción de la palabra de Dios, así vaya en contra de tu cultura, así vaya en contra de lo que has aprendido e inclusive te pueden haber enseñado desde algún púlpito. Entonces, dice, y les dijo, mirad, y guardaos de toda avaricia. Aunque esto es a la puerta de casa de aquel fariseo que lo había invitado a cenar y se había dirigido a la multitud, ahora nos habla a todos, a través de todos los tiempos. Cuando dice mirad ponga cuidado, ojo. Pongan cuidado constantemente, diariamente en sus vidas sobre caer en esta situación. Y cuando habla de que nos guardemos, es que no permitamos que esto llegue a ser parte de nuestro actuar y de nuestro vivir. Guardaos de toda avaricia. Mire que no me está hablando de estar exento de avaricia en un 10%, porque diezmo, o en un 20%, o en un 90%, es de toda. Él nos está diciendo, no toleren nada de avaricia en sus vidas. ¿Y qué es avaricia, pastor? Ya lo hemos dicho, es la sed de tener más. Entonces, y uno dice, pero tan caprichoso Dios, ¿por qué habla de eso? Yo quiero vivir mejor, o quiero prosperar, quisiera también pedirle desde ya que no se quede solo con lo que vamos a ver hoy, el tema se sigue desarrollando en las próximas semanas. Pero ¿por qué el Señor, que es Dios, me dice eso? Con mucho gusto. Porque la vida del hombre, la vida del ser humano, ese por qué me lleva a pensar en cuál es la razón, el principio de mi vida en la actualidad. ¿Realmente para qué me levanto? ¿Y para qué me esfuerzo? Y estamos hablando ahora entre creyentes. La razón de este principio es que la vida cristiana no consiste en lo que el mundo caído nos ha enseñado. Es además entender que no fuimos creados para ser acumuladores de bienes o de riquezas, ni para vivir en torno a eso. Quiero decirte que esa, según Dios, no es nuestra razón de existir. No es. Que lo esté haciendo,
y que me esté yendo bien, bien, no hay problema. Pero el asunto es que esa no es la razón para la cual Dios nos ha creado. Y aquí es donde duele, porque es contracultura. Además dice que porque la vida del hombre, es decir, del ser humano creado, Dios tiene un propósito con el ser humano al hacerlo, pero recordemos que viene la caída y ese propósito se perdió completamente. Pero para Dios eso no lo interrumpió la caída, porque Él hizo provisión en Cristo Jesús al darnos el nuevo nacimiento y al permitirnos razonablemente renovar el entendimiento con su palabra, que es la que nos va a sacar del mover que en nuestra sociedad, por lo menos la que nos ha tocado a nosotros, gobierna. Entonces, repito, y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. No consiste en la abundancia de los bienes que posee. No consiste en la abundancia de los bienes que posee. Delante de Dios. O sea, no sé en su esfera social, no sé en su ámbito universitario, no sé en su familia, pero delante de Dios no tiene peso la abundancia de los bienes que poseamos. A Dios no lo impresiona eso, ni para eso nos creó. Hablando de esa palabra abundancia, circunscribámonos también a pensar en que sea mucho lo que poseemos o poco. Para eso no nos creó el Señor. Ese no es su plan, no lo es. Y es claro cuando dice de los bienes, hablando de patrimonio, de cosas, de posesiones, de estatus, el que dirán. Temas que sí enloquecen al que no es creyente. Temas que sí enloquecen e inundan la mente y el vivir del creyente inmaduro. Es más, temas que tienen esclavizadas a las personas. El patrimonio, las cosas, las posesiones, el estatus. No consiste en la abundancia de los bienes que posee. Si usted lee el Evangelio de Lucas, solo se graba y se aprende este versículo, de ese versículo puede emanar vida eterna para usted. Capítulo 12, versículo 15. Esa posesión se refiere a lo que tengo, a lo que acumulo, a lo que amaso, a lo que se dedica, como les dije, por lo general el ser humano caído, a aquellas personas que no tienen redención, no tienen relación con Dios. Usted y yo somos seres humanos que tenemos una relación con Dios. Hay otra cantidad de seres humanos que no tienen relación con Dios. Abrazarán una religión, tendrán algún credo, pero estamos hablando de la intimidad que nos da el sabernos hijos e hijas de Dios. Entonces el ser humano sin redención, caído, o aquellos que estén ahogados por la vida temporal, sí se centran en las posesiones. Así digan que no. Ahora, ¿a cambio de qué el Señor me dice esas palabras que son muy contundentes? Y esto está ocurriendo hace 2000 años. Es que después de la caída el hombre gira en torno a Mamón y al acumular. Es esclavo de él. Usted y yo venimos de ahí. Pero resulta que Dios ha venido, el Señor Jesús, hace 2000 años, ha venido a darnos verdaderas riquezas. Diga conmigo, verdaderas. Es que yo no puedo menospreciar las posesiones materiales o el afán o la sed o la avaricia de tener, si no entiendo qué es lo que en Dios se me está ofreciendo. Hasta me puedo enojar con un versículo como esos. Pero si realmente tú y yo exploramos qué es lo que Dios nos ha venido a entregar en la persona de Cristo Jesús, vamos a entender
situaciones que van más allá de nuestra pequeña mente financiera. Por ejemplo, Dios vino a darnos riquezas y no están en un orden, tales como la relación con Él. Es que la relación con Dios no tiene forma de colocarse en ponerle una cifra. La relación con Dios, la eternidad, hablar de eternidad. Casi siempre los planes del que está atrapado por la situación de los bienes y de acumularlos, va solo hasta el ataúd, hasta haber comprado el seguro de vida. De ahí para allá entran en una completa ignorancia, y en algunos una ignorancia a pesar de que Dios nos ha entregado las Sagradas Escrituras para saber de qué hablamos. Por ejemplo, un patrimonio que Dios nos ha entregado es el ágape, el amor de Dios, el amor con el que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se relacionan y nos lo ha entregado a nosotros. Eso no tiene cómo usted encontrar que se lo valoren en un CDT. Hablar, por ejemplo, del reino de Dios. ¿En qué consiste el reino de Dios y su justicia y cuáles son sus principios? Esos son verdaderos bienes y verdaderas riquezas. Pero hay más. Por ejemplo, hablar de redención. Tener el coraje de uno pararse frente a la existencia y decir, es que he sido redimido, mis pecados han sido perdonados. No te los ofrece el mejor portafolio del más significativo de los bancos. No, no lo hay. Por ejemplo, riquezas es saberme miembro de la familia de Dios, tener paternidad divina. Tú y yo hemos tenido un papá y una mamá, pero como dice el escritor a los Hebreos, ellos nos corregían conforme a su saber y entender de lo que es el educar un hijo. Pedro es más fuerte y dice que de nuestros padres heredamos una vana manera de vivir. Vana porque en la gran mayoría de nuestros casos no estaba enfocada en instruirnos hacia Dios. Entonces estoy yendo más allá de la paternidad. Puede ser el hijo del pastor, de la pastora. Estamos hablando de la paternidad divina, algo extraordinario que hay que explorar y saber a qué se refiere, porque al fin y al cabo la eternidad la vamos a pasar con Él. Habla de tener una familia eterna, una familia para la eternidad. Es algo extraordinario. Por eso a usted se le puede olvidar, pero a mí no, y siempre evalúo qué persona es la que tengo al frente para saber cómo relacionarme con ella. Si es una persona que solo ha salido del papá y de la mamá y eso es lo único que tiene, pues es una persona a la cual entiendo que no ha sido redimida, no ha nacido de nuevo, y es un pez al cual el Señor Jesús me ha mandado a pescar, porque Él me hizo pescador ¿de qué? De seres humanos. La otra clase de persona con la que me relaciono es el creyente que ya nació de nuevo, pero no ha renovado su mente. O sea, habla exactamente los mismos temas del que no ha sido redimido, pero en fin, tratando de enrutarlo como Pablo hace con los Corintios en su primera y segunda carta. Y están aquellos que ya nacieron de nuevo y han renovado entendimiento, y entonces uno, de acuerdo a lo que dice Pablo en el mismo libro, a la carta a los Corintios, que es simpático que a la congregación que más carnal se comportaba, el Espíritu Santo guió al apóstol Pablo a entregarle secretos casi que insondables. Y entonces con esas personas nacidas de nuevo y que ya han renovado entendimiento, uno realmente se puede sentar a hablar de esto que les estoy enumerando sin ningún orden, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero también podemos hablar de situaciones como la resurrección. O sea, cuando el Señor Jesús me está diciendo que la vida de un ser humano no consiste en la cantidad de bienes que posee, lo que me está enseñando es que la vida de un ser humano sí consiste en la cantidad de tiempo y de relación que con Dios tiene, porque es que los bienes no van hacia la eternidad, pero tu alma sí, y la eternidad nos espera
un espectro totalmente distinto al que la avaricia no nos deja ver. Santidad, hablar de santidad, ser apartado para las cosas de Dios. El que no ha nacido de nuevo, la santidad le es ajena. El nacido de nuevo sin mente renovada, la santidad es un clavo al final del tobogán, porque se centra en dejar de pecar, y realmente Dios no vino para que yo me centrara en dejar de pecar, sino en vivir la vida del Espíritu para poder tener comunión con Él. Yo puedo usar la santidad para dejar de pecar, claro. Si yo soy perezoso y no quiero barrer, pues con la trapeadora barro y trapeo de una vez. Pero la santidad no es solo para dejar de pecar, la santidad es realmente para enrutarme en mi relación con Dios. Hablar, por ejemplo, ¿se han notado? Este cuerpo es temporal, así lo cuides, así yo trote, tenga la mejor alimentación, este cuerpo es temporal, es para entregarlo, pero qué valioso saber dentro del patrimonio que Dios me entrega, que me está esperando un cuerpo nuevo. Eso es lo que me está ofreciendo la eternidad. ¿Qué más? Tener la llenura del Espíritu Santo. Imagínate, ser lleno de Dios. O sea, que el Espíritu Santo, ¿cómo voy a valorar si soy esclavo de la avaricia, que soy templo del Espíritu Santo? Que con lo que alimente mi mente puedo tener un diálogo con el Dios que me habita. Para enrutar mi alma, porque también en este cuerpo habito yo, y para defenderme del pecado que aún mora en este cuerpo mortal de manera residual, para poder alejarme de los malos deseos que son alimentados precisamente por esa raíz de pecado. En últimas, usted es, el cuerpo que tenemos, es una casa en la que vive el Espíritu Santo, en la que vive mi alma, en la que vive el pecado y los malos deseos. Pero ¿en qué momento yo voy a sacar tiempo, si soy esclavo de la avaricia, que no me deja ver más allá de lo terrenal, para hacerle frente a todas estas situaciones? Yo no sabía, por eso. Conocer, por ejemplo, sus creaciones, la angelical y la humana. Saber que hay ángeles, que hay arcángeles, que hay serafines, que hay querubines. Aún la caída, los demonios, los ángeles caídos, todas estas cosas, pero son temas ajenos a los que por la avaricia se dedican a acumular y acumular bienes. Muy bueno para las tinieblas que tú y yo como creyentes no estemos ni siquiera interesados en saber acerca de esto, cuando es para la eternidad. Saber, por ejemplo, que tengo un propósito eterno. Qué maravilla saber eso. Soy un hombre felizmente casado, con unos hijos extraordinarios, parecen ángeles, con unos hermanos y amigos como ustedes, que un querubín le da pena hasta andar al lado suyo de la dedicación que usted tiene. Pero saber que tengo es un propósito eterno que me trasciende en cuanto a lo humano y a lo que puedo tener. Algo maravilloso. Por ejemplo, saber que hay un juicio. ¿Sabes? Que la Escritura me dice que seas quien seas, vas a estar frente a frente en un juicio, sea el del trono blanco o el del tribunal de Cristo, que tal vez sean lo mismo, y entonces estarás rindiéndole a Dios cuentas por tu vida. Por eso el Señor Jesús dice esto: la vida del hombre, del ser humano, no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Entonces, frene ahí. Les dije que este es un versículo que a mí me priva, me hace pensar. Porque cuando yo veo la palabra de Dios, no estoy buscando un libro de consulta, ni estoy buscando
algo para impresionarme o para rebatir, porque algunos llegamos a la palabra de Dios igualados con Dios para decir, a mí no me parece, a mí me parece que esto... Por ejemplo, dentro de 15 días, si Dios nos presta la vida, vamos a tener un servicio muy sui generis porque vamos a estar combinando una parte de la lectura de la palabra en forma de predicación con una canción de las que Dios nos ha inspirado acá, porque tú y yo definitivamente ya necesitamos entender por qué es que adoramos a Dios y para qué. Saber valorar eso. Entonces no consiste en la abundancia de bienes que posee y el Espíritu Santo me guió para acá, porque necesitamos echar una plataforma para poder edificar el por qué usted y yo debemos tener una actitud bíblica decidida frente a la abundancia y a la riqueza. Y por eso te dije que no te quedaras solamente con esta enseñanza, porque usted me va a decir, ve, y entonces dígame, ¿qué hago yo con lo que sí Dios me ha dado? Porque Dios me ha dado bienes, ¿ve? Algunos nos ha dado varios sobregiros para administrar, ¿cierto? ¿Qué hacemos con eso? Hay una palabra para eso. Es que aquí no se trata de ser un inope, paupérrimo, tirado en la calle o un gran potentado. No, es un ser humano. Cuando el Señor dice no consiste en la abundancia, estaba refiriéndose al ser humano como tal, no a lo mucho o a lo poco que sí puede administrar en esta vida temporal. Porque no podemos dejar de lado que Ana oró en el primer libro de Samuel y dijo, Dios es el que enriquece y Dios es el que empobrece. No podemos ignorar a Ageo cuando dice que de Dios es el oro y Dios es la plata. No podemos ignorar que encontramos gente como Salomón en el Antiguo Testamento que todavía le están haciendo las cuentas los de la Diana a ver qué le graban. Imagínate, y el tipo estuvo por aquí hace cientos de cientos. Pero tampoco podemos ignorar que el libro de Hebreos, en el capítulo 11, en sus versículos finales, dice que algunos anduvieron pobres, en cuevas, tirados. Entonces no estamos hablando de la impresión que nos puede dar tu declaración de renta o la risa, sino por qué no consiste en la cantidad de bienes que posee. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces me fui para Timoteo, en el capítulo 6, y quiero que si usted vino hoy, présteme su alma, por favor. Prometo que no se la voy a maltratar, ni la voy a desviar, se la voy a centrar. Se la voy a centrar. Dice allí Pablo, si alguno enseña otra cosa. Entonces acabamos de leer en el versículo 15 del capítulo 12 de Lucas lo que el Señor Jesús enseña. Pero habrá gente que nos encontremos en este caminar. O sea, no estoy hablando de los cursos de superación personal allá de Kiyosaki afuera. No. No estoy hablando de eso. No estoy hablando del curso de Wayne W. Dyer sobre las personalidades. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que habrá gente en este caminar que enseñará otra cosa, porque Pablo se encontró con este asunto, que hay gente que sí enseña e inclusive toma versículos de la palabra de Dios para que la gente se dedique a acumular bienes. O sea, es contradictorio con lo que el Señor Jesús enseña. Entonces mire lo que dice, si alguno enseña otra cosa, y vas a darte cuenta que es en un contexto de finanzas, porque es que hay gente que como razón de su vida, aún siendo creyentes, el acumular bienes y riquezas sí es su meta. Olvídate, esa sí es su meta. Y logran escalar a través de puestos religiosos y llegan a púlpitos y desde ahí pontifican una situación contra la cual el Señor Jesús dijo que no debe ser. Qué extraño esto, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con esa gente? Analicémosla. Esa gente no se conforma a las sanas palabras ¿de quién? ¿De quién? No se le olvide el nuestro. ¿De quién? De nuestro Señor Jesús. Hay gente que no es del Señor Jesús porque no saben o no son conscientes de que han sido comprados por Él. Cuando Pablo dice acerca de estos que no se conforman es porque se salen del molde divino. Dios tiene un molde, así como el que usted usa para las tortas, Dios tiene un molde para el creyente. Pero hay gente que se sale de ahí, gente que se considera más que Dios. Es más, creen manejar este asunto de la avaricia, pero resulta que este asunto de la avaricia es inmanejable, se lo traga uno. Te traga, te succiona.
Es más, dice que no se conforma porque razonablemente te dije que vamos a entender que si Dios dice que la vida de un ser humano no consiste en la abundancia de los bienes que posee, es porque así es. Es que es Dios el que me lo está diciendo. No es el fundador de la orden de la pobreza, no. O un ser humano que entendió mal el caminar cristiano y se despojó de todo y decidió vivir debajo de un árbol. No, es Dios. Entonces, debo entender razonablemente que si Dios lo dice, de ahí para abajo todo el que diga lo contrario, no está en lo correcto. Entonces, también habla de que no se conforma a las sanas palabras. Diga conmigo, sanas palabras. Eso me indica que hay enfermas palabras, palabras enfermas. Palabras que me alejan del objetivo para el cual Dios me creó. Y es claro el apóstol Pablo, y por esto el Espíritu Santo me guió a tomar de ese versículo 15 de Lucas capítulo 12 y aterrizar en 1 de Timoteo capítulo 6 versículo 3, porque es las palabras del Señor Jesucristo y hay gente que no se conforman a ellas. Y va más allá. Cuando Él dice Señor Jesucristo, es porque me entiendo con dueño. Cuando yo digo mi Señor, cuando yo digo nuestro Señor, entiendo que ya no me pertenezco. Y tampoco le pertenezco a Mamón, que es aquel que seduce a la gente con la avaricia para que se dedique a acumular riquezas o por lo menos a soñar con ellas. Entonces hay palabras enfermas, viciadas por la caída, palabras que te llevan en contravía con lo que Dios quiere. Cuando yo reconozco nuestro Señor Jesucristo, lo que estoy diciendo es, ya no me pertenezco. Escuche bien. Por ende, no soy yo el que me sostengo en el área material. El asunto con la gente atrapada por Mamón y por la avaricia es que les ha hecho creer este demonio que ellos son los que se sostienen. Y usted encuentra palabras en la boca de gente que dice, es que si yo no trabajo no como. No, pero eso está en la Biblia, pero no me lo saque de contexto. Es que si yo no madrugo no hay. Te hace a ti el origen de tu propia manutención. Pero cuando yo digo mi Señor Jesucristo, entiendo que tengo un dueño y ese dueño es el que me sostiene. Punto. El que no entiende esto, él se sostiene, ella se sostiene, ese hogar se sostiene, esa pareja unida se sostienen y por eso son esclavos de la situación. Y dice que esas personas no se conforman a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme ¿a qué? A la piedad, a la piedad. La doctrina, permítame recordarles que es, en palabras sencillas, es el conjunto de enseñanzas sobre una materia o disciplina. Entonces, si hay una doctrina que es conforme a la piedad, y la piedad es tener una vida piadosa, ahorita avanzamos un poco más sobre eso, hay una doctrina que no es conforme a la piedad, y me aleja entonces de lo que Dios quiere. Acerca de esas personas, escuche bien, el Espíritu Santo es categórico a través del apóstol Pablo, dice, todo el que te enseñe que tu vida sí consiste en la abundancia de bienes que posee, es una persona que está envanecida. Es una persona llena de todo lo superfluo. Todo lo que habla es superfluo. Y cuando hablo de superfluo, no es porque no suene importante ni el tema sea interesante. No. Es porque no tiene ningún peso hacia la eternidad. Acerca de estas personas, el apóstol dice, esa gente nada sabe. Son unos completos ignorantes con respecto a la relación con Dios. Acerca de esas personas, el apóstol dice,
deliran acerca de cuestiones y contiendas de palabras. Una persona que delira es una persona que divaga. Sabe de todo, pero no sabe de nada. Es como un errante de temas sin importancia divina. Son completamente vacíos. Ahora, son temas que no son objeto del agrado de Dios. ¿Y qué dice Pablo que sale de eso? Mire, de las cuales nacen envidias. Y mire si no. Dice nuestro gran ciclista Martín Emilio Cochise Rodríguez que la causa de muerte en Colombia más grande es la envidia. No es el cáncer, no es los accidentes de tránsito, es la envidia. Y fíjate que despierta en la gente envidia sobre mí, lo que tengo. ¿Recuerdan ese pasaje de una parábola que el Señor Jesús enseña acerca de la semilla? Dice que la palabra de Dios cayó en un terreno, en otro y en otro. Y en uno de esos terrenos, la palabra fue ahogada por los placeres del mundo y los afanes de la vida. Y estas personas usan los púlpitos para echarle abrojos y espinos a la fe de la gente encima y no la dejan pelechar, no la dejan crecer. Nacen envidias. Mire qué más nace. Bueno, y no solamente es que me envidien, sino que envidio. Asaf, lea en casa el Salmo 73, era una persona como usted y como yo, adorando a Dios, temprano al servicio, porque además trabajaba en el templo. Y un día dice Asaf, estuve a punto de resbalar, porque tuve envidia del impío. En la época de Asaf, él los veía pasar regordetes. ¡Wow! Decía, pero yo sirviéndole a Dios y no tengo eso. Asaf no había entendido aún lo que versículos después en el mismo Salmo 73 entiende, porque él empieza a envidiar sus carros, sus banquetes, sus vestidos. Cuando como que el Espíritu Santo lo reconviene y dice, hasta que entré en la casa de Dios y entendí cuál es el final de ellos. De los cuales nacen envidias. Es decir, es gente que procrean maldades con esas palabras de aparente doctrina, pero dividen el alma del creyente. Así como Asaf, leas en casa del Salmo, por favor, para no extenderme más. ¿Qué más nace de esa clase de vida? Pleitos, refiriéndose a contiendas, peleas, divergencias entre los que exponen estas teorías y los que las aceptan. Porque es que, miren, se va a vender aguamasa mientras haya marranos. Porque esta gente tiene tanto éxito, porque hay gente que los escucha y les aplaude y quieren eso. También dice que salen malas sospechas. Mejor dicho, de esta gente no sale nada bueno y de esta clase de enseñanza y de esta clase de vida. Y es fuerte porque el apóstol continúa. Son disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. La gente en la sociedad caída financiera tiene unas peleas sin sentido extraordinarias, no llegan a ningún lado. Pero aquí está la razón, porque son hombres corruptos de entendimiento. ¿Por qué? Porque es gente esclava de sus propias concupiscencias, es gente no nacida de nuevo. El Señor Jesús, vuelvo al punto, es el que inició el tema en Lucas capítulo 12, versículo 15. Además están privados de la verdad. No la conocen, no la ven, no la entienden. ¿Y cómo van a saberlo si son nacidos o no son nacidos de nuevo? Jesús lo primero que le dijo a Nicodemo cuando lo vio, ni siquiera lo saludó. Miren esto el pasaje, le dijo, ¿te es necesario qué? Nacer de nuevo. Y luego en el versículo 5 del capítulo 3 de Juan le dice,
porque el que no nace de nuevo no puede ver el reino. En el 3 le dice, no puede entrar, en el 5 le dice, no lo puede ver. Y es impresionante. Y espere y verá, no se me aburra, apenas estoy calentando. Es que el tema es importante. Si a mí el Señor Jesús me dice que mi vida no consiste en la cantidad de bienes que poseo, entonces dígame a qué sí me debo dedicar. Y para eso Él, a través de su palabra, tiene que destruir todos los cimientos falsos en lo que han afianzado nuestra vida. Inclusive papá y mamá, vuelvo y te digo, nos criaron desde chiquitos como máquinas de tragamonedas. Porque nosotros siempre lo vimos a ellos como cajeros electrónicos. Y esa es la relación inclusive entre algunas familias. Es triste. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Y aquí viene, que toman la piedad como fuente de ¿qué? Dígalo. ¿Quiénes? Predicadores de añadiduras. Toman la piedad como fuente de ganancia. Oiga pues, la santa vida en Cristo, que es la piedad, la toman como fuente de ganancia para adquirir riquezas, lucro. Tengo una palabra de 3 letras para describir lo que eso me produce. Gas. Es asqueroso, completamente asqueroso. Ante esto, el Espíritu Santo a través de Pablo tiene un consejo con respecto a esa clase de gente y a los que viven esclavos de eso. Les dice, apártate de los tales. No le dice, vaya, hable con ellos a ver si los convence. No le dice, vaya, interceda a ver si de pronto logran ver. No. Él dice, hay gente, tácitamente lo que Pablo está diciendo, hay gente a la que sí, ha nacido de nuevo, está renovando el entendimiento y quiere echar mano de la vida eterna. Apártate de los tales. Apártate de los tales. Y aquí viene, ahora sí, ¿qué es lo que el Señor Jesús me ofrece? Hace 2000 años vino a hacerlo real. Dice, pero gran ganancia es la piedad. Diga conmigo, la piedad. Note que mi Señor Jesús dijo, tu Señor Jesús dijo en Lucas capítulo 12, versículo 15, que la vida de un hombre no consiste en ¿qué? En la abundancia de los bienes que posee. Pero aquí me va a hablar de los bienes que realmente son. Y usa gran, o sea, no solo hay ganancia, sino gran ganancia es la piedad. Pero como uno pasa por ahí rapidito, porque hay que leer nuevos capítulos diarios, ¿cierto? No. Paremos un momentico hoy acá e investiguemos qué es la piedad. O sea, ¿se ha puesto alguna vez a pensar, mi hermano y mi hermana, cuál es el patrimonio que nosotros como creyentes manejamos? ¿Cuál es el conocimiento que realmente nos ha sido entregado y que el mundo caído no tiene por qué valorar? Pero nosotros sí, porque esto es lo que Dios valora en el tercer cielo. A esto es lo que el Padre, que ahora está en el trono, y el Señor Jesús, que está a su diestra, hablan diariamente, por lo menos de estas cositas, por lo menos de esta cosita, la piedad. Algunos dirán, la piedad es una funeraria. Yo vi por allá una funeraria de la piedad, ¿cierto? Hay una que se llama así. Bueno, pero miremos qué hay detrás de la piedad. ¿Qué es la piedad? ¿Quiere investigar conmigo qué es la piedad? Para que miremos lo que estamos nosotros manejando y ministrando de parte de Dios. En el mismo Timoteo, pero en el capítulo 3, en el versículo 16. Mire lo que dice. E indiscutiblemente grande es el misterio de ¿qué? De la piedad. ¡Wow! Cuando la palabra indiscutible es usada por el apóstol Pablo ahí, él se dio a investigar si realmente esto era indiscutible o no. ¿Qué es la piedad? Él comparó, él investigó. No es algo que el apóstol viene a decirme porque sí. Entiéndame, cuando yo te digo esto no te lo estoy diciendo porque sí, sino que ya ha sido verificado. Primero por Dios, el Señor Jesús, y luego por sus apóstoles, los verdaderos. Porque andan muchos abigeos por ahí que no son apóstoles. Indiscutiblemente grande, él investigó. Ahora, grande es una palabra que podemos también poner enorme, podríamos decir enorme. Es el misterio de la piedad.
Este enorme, este grande, significa que nada se le compara, nada. Que nada se le compara, ni en esta vida ni en la venidera. Hombre, tiene que ser algo muy valioso. Pero que, vuelvo y te digo, no te lo van a valorar en el mercado financiero, ni en tu declaración de renta, ni en los corrillos caídos de acumulación de riquezas. Misterio, sí, para el que no cree, pero para nosotros, todos los misterios, dice el Señor Jesús, se nos explican. Y mire, enumere por favor, a usted que le gusta enumerar, ¿en qué consiste el misterio de la piedad? Primero, que Dios fue manifestado en carne. Si mi corazón está inundado de avaricia, esto no me produce ni un solo pálpito. No, que Dios fue manifestado en carne. Sí. Es decir, Jesús, que es Dios, fue manifestado, se dio a conocer. En carne significa que se encarnó en el vientre de María y tomó forma de ser humano. Ese es un tesoro insondable que nos ha sido entregado a nosotros. Dios mismo, mire cómo es la piedad, tener una vida piadosa, se manifestó, se hizo como usted y como yo, se hizo nada para poder darnos a entender el misterio de la piedad. 1, 2, fue justificado en el Espíritu. Es decir, el Señor Jesús, que es Dios, viene a cumplir la voluntad del Padre, que es Dios, y el Espíritu Santo le da el aval a la misión que el Señor Jesús desempeñó acá en la tierra, como Dios que es el Espíritu Santo. ¿Sabe cómo lo hizo? Levantándolo de entre los muertos. Después de que le asesinaron y le sepultaron. Cuando dice justificado es porque avaló con el hecho de resucitarlo que la misión que vino a cumplir de parte del Padre fue cumplida. Consumado es una de las palabras que el Señor da en la cruz. Entonces, primero, ¿qué es? El Señor, Dios fue manifestado ¿en qué? En carne. John, yo quiero amar eso, pero tienes que centrarte entonces, porque ya el Señor Jesús nos va a decir más adelante, otra vez en el Evangelio de Lucas, que el que no le sirve a Dios, ¿le sirve a qué? A Mamón, a las riquezas. Entonces dice que el Espíritu Santo, en segundo lugar, justificó. Ese es el misterio de la piedad, pero hay más. Que fue visto de los ángeles. ¿Te has puesto a pensar en eso? El Dios Todopoderoso se encarna. El Dios Todopoderoso es asesinado y sepultado. Imagínate. En estos días escuchaba a alguien diciendo, yo no puedo creer que la gente sea tan mala. Y yo le respondí a esa persona, tan malos somos que matamos a Dios. Tan malos y perversos. Para que usted no siga así como descuartizándose cuando diga, ay, yo no puedo creer que dijeron eso de mí, la gente tan mala. Y peor, visto de los ángeles. Es decir, la creación angelical, porque esto es lo que la soberbia de la acumulación de bienes que se poseen produce, y es que nos hace sentir el ombligo mismo del universo, y resulta que no, hay ángeles también. Un solo angelito mató 185,000 asirios, uno solo. Pero esa creación angelical, créame, para usted y para mí, tal vez aún esto que estamos hablando hoy no signifique nada, pero lo va a significar porque Dios te va a ir dando una iluminación progresiva acerca de su revelación, si te interesas en la cosa. Si tú decides permanecer en la superficie, ahí en el flotador, con los flotadorcitos acá de brazos de niños, tranquilo, ahí Dios lo lleva, no hay problema. Pero si usted quiere dejar de ser de Dios, me lleve Dios, me traiga, y quitarse eso y realmente sumergirse, va a encontrar que para los ángeles, que siempre han estado en la presencia de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, cuando el Señor dice, listo, yo me encarno para darte una familia, amado Padre, ¿sabe qué hicieron todos los ángeles? No puede ser, esto es inconcebible. Ver cómo el Dios del universo y sus alrededores, el que lo creó, se atomiza
en un sencillo cuerpo humano y se hace completamente humano y renuncia a todos sus poderes y superpoderes para poder estar entre nosotros. ¿Usted cree que por qué cuando se anuncia el nacimiento en el Evangelio de Lucas precisamente los ángeles se le aparecen a unos pastores que estaban ahí en el campo con sus ovejas? Porque era, mejor dicho, se rompió el celofán que hay entre lo espiritual y lo material, y los ángeles que estaban ahí se empujaron tanto que ¡pam!, cayeron acá. A eso se refiere. Pero no solamente los ángeles estuvieron y fueron testigos de ese nacimiento insólito, sino de esa muerte insólita. El Señor Jesús le dice a Pedro, tal vez, cuando quiso defenderlo de Malco, cortándole la oreja, le dijo: ¿no crees que si yo le pidiera a mi padre, o a Pilato, no recuerdo bien, él enviaría varias legiones de ángeles para que me protegieran, o no los pediría? ¿Usted cree que cuál fue la furia angelical que se desató al ver a el que ellos saben que es Dios y que los creó asesinado miserablemente en una cruz? Fueron testigos de eso también. Pero también fueron testigos de su resurrección. Los primeros que llegaron a la resurrección no fue María o Pedro y Juan. Los ángeles estaban ahí, movieron la piedra. Y había un ángel sentado ahí en la piedra, esperándolos. ¿A quién buscan? Resucitó, no les dijo pues que resucitó. O sea, para un ángel es inverosímil la incredulidad que tú y yo manejamos. ¿Cómo es que este señor Zacarías, ministrando en el templo, le había estado pidiendo a Dios que le diera un hijo y que Elizabeth por fin tuviese un bebé? El ángel se le aparece: tus oraciones han sido escuchadas, tu mujer va a tener un hijo. Y le dice: y ese hijo va a hacer esto, le habló varios versículos, así. ¿Y saben qué estaba pensando Zacarías, el sacerdote? Dice: pero es que nosotros ya somos muy viejos. Ay, ese ángel no sacó la espada porque la misión era otra, pero sí le alcanzó a decir: vea, se queda mudo hasta que el muchacho nazca, y ya no se va a llamar Zacarías, se va a llamar Juan, punto. A ellos les parece eso impresionante, a nosotros no nos impresiona la cosa porque caídos perversamente estuvimos, ensimismados en lo que no es. Pero también lo vieron resucitar esos ángeles, siempre. Y en la ascensión, recuerden, cuando el Señor Jesús asciende en Hechos capítulo 1, unos hombres vestidos de blanco le dicen a los discípulos: se quedan mirando ahí. Ese mismo Jesús, en la misma forma en que se fue, va a volver. Eche para allá, vaya. Hechos 1:8 dice que ustedes deben estar allá buscando la llenura del Espíritu Santo. ¿Sí me estoy haciendo entender, hermanos? Grande es el misterio de la piedad, ¿o no? Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. En primer lugar, ¿quién? Dios se manifestó ¿en qué? En carne. En segundo lugar, ¿qué? Fue justificado en el Espíritu. En tercer lugar, ¿qué? Es visto de los ángeles. En cuarto lugar, predicado a los gentiles. Entienda por gentil todo aquel que no es judío. La predicación acerca del Evangelio del Reino, el de las buenas nuevas, es tan efectiva. O sea, nosotros somos un testimonio de que el misterio de la piedad es real. Tanto es que usted y yo, que somos gentiles, no judíos, ahora creemos en Cristo Jesús y lo adoramos. Se vuelve una prueba contundente nuestra propia fe y creencia. Y finalmente dice: creído en el mundo. Porque una cosa es que uno predique y otra cosa es que le crean. Es triste lo que a uno como predicador le ocurre. Que después de exponer la palabra santa de Dios, que es sagrada, tú te bajes y en algún corrillo o en alguna parte o a través de una llamada le digan: oiga, eso sí será cierto. Siente uno lo de ese ángel cuando aquel dijo que estaba muy viejo y era Dios el que le había mandado a decir que iba a caer en embarazo a la mujer. Ganas de aplicarle como el evangelio muscular a alguien. ¿Sí me hago entender? Es que, ¿cómo hago para sacudirlo? Creído en el mundo. Esa predicación recibida, porque las personas no solo la escucharon, sino que además la creímos y aquí vamos. Entonces, ayúdenme a recordar. Yo no tengo afán, yo sé que usted tampoco. El misterio de la piedad, ¿en qué consiste? Primero,
¿En qué? Fue manifestado en carne. En segundo lugar, justificado en el Espíritu. En tercer lugar, visto por los ángeles. En cuarto lugar, y no hay quinto malo, recibido arriba en gloria. Está a la diestra de nuestro Padre Celestial y desde allí despacha. ¿Usted quiere saber dónde está la oficina de Jesús en este momento? Al lado del Padre. ¿Hasta cuándo va a despachar ahí? Hasta su retorno, que es inminente. Que es inminente. Entonces, volvamos a por qué llegamos acá. Que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. Pero gran ganancia, dice el apóstol Pablo, es la piedad. Y vimos que es la piedad porque yo quiero colocar bien la plataforma, que después de esto que vamos a ver, de este bloque de enseñanzas que vamos a ver, usted sepa qué es lo que en Cristo Jesús tiene, que no es precisamente la abundancia de bienes que puede poseer. Porque créame, indiscutiblemente ha habido, hay y habrá hermanos ricachones, hay hermanos platudos. Y eso está bien. Pero no tienen su alma vendida ahí. Visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba. Pero recuerden que veníamos en Timoteo, en el capítulo 6, que dice, gran ganancia es la piedad, y aquí está el resto del versículo, acompañada de contentamiento. ¿Qué es el contentamiento? Se lo defino. Desde mi ignorancia, que no es poca. El contentamiento es el gozo indescriptible de saberme en manos de Dios, cualquiera sea mi situación. Se la repito. Contentamiento es el gozo indescriptible de saberme en manos de Dios, cualquiera sea mi situación. En palabras de Pablo, sé vivir en la abundancia, sé vivir en la escasez. En todo estoy enseñado porque Cristo Jesús me fortalece. Entiéndase como que Pablo no blasfemaba si estaba en la inopia, pobre y sin mercado. Más creía. Pero tampoco se volvía un apóstata cuando tenía la cuenta grande y llena de ¿qué? Denarios y haces en esa época. Entonces, el contentamiento es el gozo indescriptible de saberme en manos de Dios cualquiera sea mi situación. Y aquí viene, y hasta acá la introducción. Disculpen, hoy no tengo afán, no puedo tener. ¿Sabe? Yo quiero que usted se lleve una prédica carnuda, no de esas prédicas famélicas de un solo versículo, que usted sale como con hambre. Usted no ha salido con hambre a veces de un almuerzo, ¿sí? Sobre todo en esos almuerzos franceses que la carne es así micro. Bien, y usted acostumbrado a 2 libras. En todo caso, que usted salga de la palabra alimentado, que usted diga, tenemos que salir a caminar para poder como bajar esto. Usted y yo ya no podemos vivir de versículos y devocionales y de prédicas. Tiene que acompañar su vida de contentamiento. Y entonces el apóstol va más allá y dice, porque nada hemos traído a este mundo. ¿Han ido a velorios? ¿Han ido a velorios? Muy bien. ¿Ha visto entierro con trasteo? No. Pero también en el nacimiento, ¿ha ido al pabellón de neonatos? El niño no viene, eso de que los niños vienen con la arepa bajo el brazo es mentira. El niño viene desnudo, completamente desnudo, sin ninguna marca. Y Pablo dice, y sin duda nada podremos sacar. Y ese es el terreno baldío de los que se dedican a las finanzas y a acumular bienes, que se pasan por alto esto. Uno de aquí no puede sacar nada, sencillamente porque aquí nada
ha traído. John, esa es prédica de pobres, claro, que no tiene nada, eso lo consuela, pan de bobos. No, mire que no. ¿Sabe de dónde sacó Pablo este versículo? De Eclesiastés, escrito por uno de los hombres más adinerados que ha existido sobre la faz de la tierra. En el capítulo 5 dice, como salió del vientre de su madre desnudo. Miren Salomón, la observación de un hombre como Pablo, que tal vez no tenía tantas finanzas, o Timoteo, y de un hombre tetramillonario. Dice, como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve yéndose tal como vino, desnudo. Porque es que es interesante que de aquí ni el cuerpo lo sacamos. ¿Ha sido a alguien que le están sacando los restos? Ahí está, la ropita no se la llevó, el cuerpo no se lo llevó. Entonces miren la trascendencia de esto. Si un hombre multimillonario como Salomón, pues para los que sean esclavos de esto y solo atiendan a palabras de millonarios, lo dice Salomón, lo dice, y además habla de la eterna rueda hámster del trabajo, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano, nada, nada, nada. Y por eso quería decirte que el contentamiento no es el conformismo, el contentamiento es conocimiento. O sea, yo quiero decirte porque estoy contento sabiéndome de Cristo Jesús y que Él es mi dueño, porque nunca me ha faltado y he arrastrado este cuerpo durante varias décadas desde mi nacimiento. Duro de matar 79 soy yo. Pero ni un solo día, escúcheme, ni aun cuando no lo conocía, me faltó pan en la boca. Y yo sé comer, no poco. ¿Por qué cree que troto? Porque eso me persiguen todos los sancochos y típicos que me he comido en la vida. Entonces miren lo que dice Pablo. Así que teniendo, volví a Timoteo, sustento y abrigo. Ese así que, permítame, quiero es hacerme entender, no creo que usted no me entienda, quiero hacerme entender. Ese así que es de acuerdo con todo lo que hemos visto hasta acá en estos 57 minutos, yo los llevo aquí contabilizados. Pablo me dice, si tienes sustento y abrigo, y si lo tienes es porque Dios lo ha puesto en tu mano, no eres tú el que te los ha provisto. Y sustento es el mantenimiento de lo necesario. No estoy hablando de la vida estrafalaria de aquellos que viven de la avaricia y en la avaricia. Y abrigo se refiere a la ropa, al techo, y ampliémoslo a la época actual, a tener un transporte, una manera digna de vivir. Pablo me dice, no sea esclavo de acumular bienes, dedíquese a saber en qué consiste su verdadero patrimonio. Así que teniendo sustento de abrigo, estemos contentos con esto. Vuelvo al punto. El maravilloso contentamiento que emana, surge, procede de saberme protegido por Dios. Punto. Dejemos por ahí, pongámonos en pie por favor. La cosa sigue y es larga, porque estamos aprovechando la pregunta que aquel muchacho le hizo, o mejor la petición que aquel muchacho le hizo al Señor Jesús. Señor, dile a mi hermano que parta conmigo la herencia. Y el Señor Jesús se queda mirando y le dice, bueno, aprovechemos la esclavitud de este muchacho a la avaricia para dejar en claro estos puntos. Di conmigo, Señor Jesús, a ti sea toda la gloria, a ti sea toda la honra y a ti sea todo el honor. Espíritu Santo, a ti sea toda la gloria, a ti sea toda la honra y a ti sea todo el honor. Y amado Padre Celestial, a ti sea toda la gloria, a ti sea toda la honra y a ti sea todo el honor por los siglos de los siglos de los siglos
de los siglos. Amén. Dios nos bendiga a todos.